Hola a todos. Todas las personas que estamos en el sector del alquiler de temporada o del alquiler vacacional, o somos anfitriones de Airbnb, hemos pasado momentos complicados en las últimas semanas y meses. Por eso creo que es muy importante saber lo que piensan otras personas que están en situaciones como la nuestra o parecidas a la nuestra. Nos puede ayudar a entender cómo lo están encarando y qué podemos aprender nosotros. Así que vamos allá. En este vídeo te voy a enseñar lo que piensan varios anfitriones de Airbnb que he entrevistado en las últimas semanas. Las entrevistas se han rodado en diferentes momentos, así que las referencias a los estados y las fases no están todas correspondientes con el mismo momento y hay que entender que las cosas han ido cambiando mucho en los últimos momentos. Vamos a empezar con una persona muy interesante. Ella se llama María José Soto. Tiene un podcast que se llama Impulsa tu vida. En este podcast ella analiza cómo mejorar la vida de las personas, tanto desde el punto de vista financiero como desde otros aspectos. Y ella también ha pasado por los problemas que hemos tenido otros anfitriones, pero ha decidido no continuar con la actividad del alquiler de temporada. Así que yo creo que es muy importante escuchar lo que nos tiene que contar. Vamos a ver lo que nos cuenta María José. Hola, ¿qué tal? Me llamo María José Soto y soy la propietaria de una vivienda, de un piso de 3 habitaciones ubicado en Redondela, en la provincia de Pontevedra. Hace un año aproximadamente nuestro piso se quedó vacío y decidimos destinarlo al alquiler vacacional. Hasta ese momento lo habíamos tenido con alquiler tradicional y decidimos probar. Después de un año hemos analizado la rentabilidad y realmente sí es más rentable con Airbnb, ganábamos más dinero, pero la diferencia a nosotros no nos compensaba teniendo en cuenta que durante el invierno tiene elevados consumos de calefacción, que es eléctrica y sobre todo pues que requiere de mucho más tiempo por nuestra parte, y esa diferencia que ganábamos pues realmente a nosotros valoramos y no nos compensaba, además teniendo en cuenta que este año yo creo que valoramos que aquí en esta zona la temporada de verano iba a ser un poco más corta, así que decidimos pasarnos nuevamente al alquiler tradicional porque además está ubicado en una zona que tiene alta demanda y que nos ha permitido pues ponerlo el alquiler a un precio que nosotros consideramos que es rentable para nosotros. Espero que os sirva esta experiencia. Muchas gracias a María José por participar en este vídeo y contarnos su experiencia, que creo que nos puede ser útil a todos. Hay que entender que cada uno de nosotros tenemos situaciones personales muy diferentes y a lo mejor lo que tiene lógica para María José, que es dejarle esta actividad, puede no ser la conclusión que tomen otras personas. Así que vamos a ver lo que nos cuentan otras personas que sí que han decidido continuar con la actividad. Hola, muy buenas, soy Pedro Suasi, propietario de Cas Marino, una casita de pescadores en el puerto de Andratx, en Mallorca, para 4 personas. Y bueno, aquí os tengo el enlace para mi página de Airbnb y os invito a todos a que nos visitéis, estaremos encantados de recibiros. Pues la verdad es que empezamos a ver todo lo que estaba pasando en China y ya cuando empezó a entrar en Europa el virus, la verdad es que en Cas Marino nos temimos lo peor y efectivamente así ha sido. Ya a los pocos días de empezar a estar en Italia el virus nos empezaron a cancelar reservas para finales de marzo, abril y mayo y bueno, tenemos un junio bastante bueno en reservas, pero la verdad es que nos tememos que también se va a cancelar la mayoría, a no ser que abran las fronteras y dejen traer a turistas, porque casi todas las reservas son internacionales. Así que bueno, de momento así estamos, la temporada en el aire y con los ojos puestos en cómo vamos avanzando en las fases. Pues en cuanto a las perspectivas de futuro, en Cas Marino ahora mismo estamos ya trabajando para la temporada 2021 y lo que vamos a intentar es mantener las reservas de julio y agosto, que la verdad es que tenemos un calendario bastante bueno. Septiembre-octubre también tenemos un calendario bueno, creemos que ese no se va a ver afectado por el momento, pero bueno, nos estamos enfocando sobre todo en darle toda la tranquilidad del mundo a los clientes que ya han reservado con nosotros y estamos a la espera de ver si las compañías aéreas nos traen
turistas a Mallorca o de momento está cerrado. Entonces, a corto plazo también vamos a intentar hacer unas buenas promociones para el turismo nacional, incluso turismo de Mallorca que quiera venir a pasar unos días aquí a Cas Marina. Y bueno, esto es un poquito cómo vemos la situación. No estamos contentos con la situación, pero es la que nos ha tocado vivir y la tenemos que gestionar lo mejor posible y dando las mayores garantías a nuestros huéspedes, que al final pues, son los jefes. ¿El Cas Marino para afrontar las nuevas temporadas que vengan? Pues desde luego uno de los factores que hasta ahora había parecido como muy estético, ¿no? Que simplemente tenía una importancia estética, es el tema de la higiene. Estamos trabajando con nuestra empresa colaboradora de la limpieza, que es la que nos hace las limpiezas, nos cambia sábanas, toallas, etc. Estamos generando con ellos unos protocolos para garantizar la desinfección total de cualquier virus, ya sea este o otros que vengan en un futuro. Y bueno, nos estamos centrando mucho en eso. También nos vamos a centrar mucho en el turismo nacional, es decir, yo ahora tengo un porcentaje muy pequeño de turista nacional hasta el momento y vamos a intentar a través de redes sociales, etcétera, empezar a promocionar más, que vengan pues gente de nuestro país, que Mallorca es algo especial y el puerto de Andratx lo es aún más. Soy Pablo, de A Coruña, anfitrión de Airbnb desde 2016. Gestiono 2 apartamentos y soy coanfitrión de otros 5. Desde el momento de la declaración del estado de alarma hemos tenido muchas cancelaciones, prácticamente en cascada. No solamente para los meses de abril y mayo, sino también para junio, julio y agosto. Ahora mismo las reservas a largo plazo son mínimas. Ha sido muy poca la gente que ha mantenido sus fechas. Lo que sí es que hemos seguido atendiendo las necesidades que podían surgir durante el estado de alarma, siempre respetando la orden del gobierno para personas de personal esencial o gente que necesitaba atención médica en hospitales de la zona. También un caso de una persona que era extranjera y necesitaba prolongar su estancia en España y con el cierre de los hoteles necesitaba disponer del servicio. Por otro lado, las reservas han empezado a recuperar ya en los últimos días, sobre todo de gente que, aún residiendo en la provincia, decide utilizar los apartamentos de alquiler turístico para juntarse nuevamente con familiares, con amigos y personas cercanas. Tengo que decir que desde el primer momento decidimos hacer una política de evolución del 100% de las reservas que se cancelaban con motivo del COVID. Y aún así, el que Airbnb activase su fondo de reserva para compensar en cierta forma a los anfitriones nos ha sorprendido muy gratamente. La perspectiva de futuro del piso de alquiler turístico es similar en el corto plazo al turismo hotelero. El sector va a tardar en recuperarse unos cuantos meses. Ahora mismo las reservas son con muy poca antelación, quizás unos días, una semana, 15 días a lo sumo, y está yendo muy paulatinamente en crecimiento. Quizás en el medio plazo, finales de julio, cuando ya se abran las fronteras al turismo internacional, la recuperación se note más. En una ciudad como A Coruña, que quizás no es tan turística como otras, como puede ser Barcelona, el turismo internacional supone en torno al 30% de las reservas anuales que tenemos. Lo que sí estoy convencido es que el alquiler turístico de pisos tiene mucha demanda y que está en crecimiento. Hace poco salía en el periódico que el número de camas en la ciudad es igual en pisos de alquiler turístico que en plazas hoteleras. Y eso es un crecimiento muy importante en los últimos años, a pesar de que Coruña tampoco es una ciudad que esté demasiado saturada y tanto uno como el otro modelo de turismo tienen bastante demanda. Poco a poco el alquiler turístico está creciendo y yo creo que es también debido a que ofrece una flexibilidad y una libertad que es capaz de ese encorsetamiento del turismo clásico de hotel y te permite estar en una segunda casa. Creo que uno de los puntales
de los pisos de alquiler turístico es el trato personalizado de los anfitriones. Hay una comunidad, quizás que no se conocen demasiado unos a otros, pero que al final, por las valoraciones que se ven en la página, existe un trato muy personalizado, muy cuidado a todos los visitantes que recibes en tus alojamientos, y que quizás te piden cosas que no le pedirían a cualquier hospedaje, a cualquier hotel, de recomendaciones, de sitios, de alternativas de ocio. Y cuando ven que hay una persona dispuesta a satisfacer sus necesidades, pues se sienten bien, y al final eso es lo que cuenta y lo que va a hacer que el sector siga creciendo. La verdad es que ha sido desolador. Después de haber pasado el invierno a unos niveles de un 70 y un 80% de ocupación y tener reservado todos los pisos para la Semana Santa, la forma en la que esto ocurrió y la velocidad en la que se iban produciendo las cancelaciones ha sido bastante traumático. Nuestros clientes lo han entendido perfectamente, pero las 48 horas anteriores al estado de alarma del día 14 no fueron nada fáciles de gestionar. Los huéspedes escribían para saber cómo estaban las cosas por aquí. Incluso en las últimas horas nos preguntaban si debían tomar o no el avión. Ahora que ya ha pasado lo peor, o eso esperamos todos, el futuro es una auténtica incógnita, pero la gente está deseando viajar. Este fin de semana, ante el inicio de la fase 1, se han notado mucho el número y tipo de preguntas que algunos de nuestros clientes nos hacían. Queremos creer que esto ha sido solo una pesadilla y todavía estamos a tiempo de salvar la temporada. Estamos convencidos de que la forma de viajar en el futuro va a cambiar de aquí en adelante, y las viviendas de uso turístico tienen claras ventajas a la hora de aportar seguridad sanitaria a los viajeros. Estamos trabajando todo lo deprisa que la información nos permite para poder ofrecer a nuestros huéspedes casas seguras donde poder alojarse y descansar tranquilos. Pronto podremos ofertar esta seguridad y confiemos en que la estrategia dé resultados a la hora de captar reservas. Hola, soy Eduardo, yo gestiono un Airbnb en Madrid que tiene 4 habitaciones y llevo gestionándolo 2 años y cuarto. En cuanto al tema de las cancelaciones, yo creo que me ha ido un poco como a todos. Hubo unas cancelaciones generalizadas porque prácticamente se cerró el país de un día para otro y entonces, bueno, pues casi todo el mundo canceló. Y como tenía una política de cancelación moderada, pues he recibido muy poquito dinero de las cancelaciones. Y luego, bueno, del nuevo repaso que hicieron desde Airbnb, pues también muy poquito, del orden de, yo creo que me han pagado menos de 50 euros por todas las cancelaciones que ha habido, que ha sido tremendo. Pero bueno, yo creo que es lo que toca. O sea, no creo que se pudiera haber hecho otra cosa que lo que han hecho desde Airbnb, porque todo lo que no fuera eso incluso podría llevar a problemas jurídicos, de indemnizaciones, en los cuales pues de alguna manera íbamos a estar involucrados. Así que, bueno, pues me ha ido como todo, se ha cancelado el negocio y hay que entenderlo. Yo creo que esto hay que entenderlo, no hay muchas más vueltas que darle. Sí que es verdad que no he entendido muy bien los mensajes de Chesky, ¿no? De que vamos a ayudar cuando en realidad pues tampoco han podido ayudar un poco en general. En cuanto a las perspectivas de futuro, yo las veo todas. Yo creo que Airbnb o esta manera de viajar es el futuro y por tanto yo veo muchas perspectivas. Yo creo que no estamos ante una crisis de Airbnb, sino que estamos ante una crisis mundial sanitaria. O sea, primero sanitaria y luego económica y de negocio. Y entonces, bueno, o sea, es inevitable, no es un problema del modelo, no es un problema de la gestión de la empresa, es un problema general, ¿no? Que habrá que ver cómo evoluciona. Yo creo que Airbnb es la estructura mejor preparada para salir adelante después de esto, porque tiene un montón de pequeños propietarios o pequeños gestores
que pueden resistir mucho mejor que las grandes infraestructuras, las grandes empresas hoteleras, ¿no? Ofrecemos un producto diferente que es mucho más cercano y que también yo creo que tiene mucha más vigencia, por lo tanto yo creo que es el lugar oportuno. Además vivimos un poco entre medias, entre el alquiler de temporada, el alquiler de días, el alquiler más o menos permanente, y lo bueno es que con Airbnb puedes oscilar entre uno y otro, ¿no? Yo ahora estoy oscilando hacia estancias más largas y bueno, tengo algunas reservas que tendrán que confirmarse y tendrá que ver si al final son o no son, porque sí que he puesto cancelación absolutamente flexible ahora, o sea que y encima con la normativa de digamos las condiciones de Airbnb seguramente pasará eso, que puede que se cancelen, pero yo nunca he tenido estancias de más de prácticamente o sea, he debido tener 2 o 3 estancias de una semana, el resto han sido de menos, y ahora estoy pues teniendo estancias de meses, así que bueno, simplemente es pivotar y evidentemente no vas a tener los ingresos que estábamos teniendo, no sé cuándo los volveremos a recuperar, pero bueno, puedes de alguna manera irte adaptando. Yo creo que tenemos para, digamos, arrendamientos de un plazo medio, digamos, de meses, de no muchos meses, estamos mucho mejor posicionados que otras plataformas como Idealista, y yo creo que ahora podemos oscilar en esa dirección, ¿no? Hacia arrendamientos un poquito más largos que los cortos. Con Airbnb yo creo que con todo el sistema que tiene que además es lo importante, de confianza entre unos y otros, pues nos va a permitir adaptarnos y ser capaz de sobrevivir para cuando toda esta situación pase. Bueno, para el futuro yo creo que debemos ser flexibles, o sea, debemos entender que nuestro trabajo y nuestra ocupación tiene que ver con alojar a la gente, con darle confianza, con dar un espacio en el que la gente se encuentre a gusto y dar una experiencia tranquila. Y a partir de ahí adaptarnos a las circunstancias. Evidentemente, seguramente no vamos a tener un nivel de ingresos como el que teníamos, no vamos a tener un negocio como el que teníamos, vamos a tener un tipo de cliente diferente, vamos a tener gente que seguramente viene a la ciudad a trabajar en vez de hacer turismo, y poco a poco nos iremos recuperando. Así que yo creo que la clave es ser flexible, estar preparado, estar atentos y ser capaz de modificar la estructura de tu negocio, la estructura de tus precios, los ingresos, reducir un poco las expectativas y bueno, cambiar el modelo. Así que yo creo que lo más importante es adaptar tu mente y estar preparado para manejar otro tipo de clientes, otro tipo de expectativas y otro tipo de formatos. Pero con eso en la cabeza, yo creo que tenemos toda la ventaja respecto a cualquier otra plataforma, como puede ser una plataforma o un gran hotel o alguien que alquile por muchos meses, etcétera. Así que lo único que tenemos que hacer es, pues eso, reflexionar, estar atentos e ir adaptándonos a las diferentes opciones que van apareciendo. Yo creo que ahora vamos a ir a una época de estancias más largas, medias largas, los que teníamos estancias cortas, y ya está. Y no hay nada más que eso, ¿no? Pues muchísimas gracias a Pedro, a Pablo, a Pilar y a Eduardo por contarnos su experiencia durante estos tiempos tan complicados. Creo que en estos momentos el hecho de ver que hay otras personas que están pasando por situaciones parecidas ya nos puede servir de referencia y tener un poco la sensación de que no estamos tan solos en esto. Ahora nos queda por ver otra perspectiva, y es la perspectiva de una persona que gestiona una empresa con más de 50 anuncios, con más de 50 viviendas en cartera. Se trata de Pablo, que nos va a contar ahora cómo le ha ido. Hola, soy Pablo Conde, soy arquitecto superior y soy el director de Anfitriona. Que Anfitriona es una empresa que está muy relacionada con el alquiler turístico, alquiler de corta duración. Todo empezó porque hace ya la tira de años, cuando Airbnb se llamaba Airbnb, era una plataforma en inglés y en Vigo prácticamente no había ningún piso. Un piso que tenía yo, que lo tenía en alquiler tradicional, lo pasé a esta plataforma para ver cómo funcionaba. La verdad es que me encantó la experiencia, conocí gente muy divertida, lo pasé muy bien, también era rentable, era bonito de hacer, conseguí enseñar mi ciudad, que es Vigo, a gente que
posiblemente si no, no lo habría conocido también. La gente quedaba muy contenta, yo también. Y como bueno, me gusta bastante charlar, pues se lo iba contando a mis amigos por ahí. Oye, pues estoy en una plataforma que se llama Airbnb que funciona muy bien. Y la gente me decía, oye, pues yo tengo un activo inmobiliario, ¿por qué no me lo gestionas tú? Que yo trabajo en un banco o lo que sea y no puedo, no tengo esta libertad. Y había otra gente que me decía, oye, dado que sabes de esto, ¿por qué no compramos algún activo a medias, lo arreglamos y lo ponemos en este tipo de plataforma, ¿no? Bueno, y así lo hicimos. Hace 3 años, de alguna manera, se consolidó la SL. En este momento tenemos entre activos propios y de terceros alrededor de 60 apartamentos en alquiler turístico de corta duración en esta zona que es Vigo, Nigrán, Bayona, ¿no? Vigo, Valle Miñor, este sur de la provincia. ¿Cómo sufrimos o cómo llevamos las cancelaciones de la primera quincena de marzo o los últimos días de febrero? Pues te puedes imaginar que con 60 apartamentos mal. Fue un poco caos, gestionar todo aquello, huéspedes preguntando, propietarios preguntando, no sabíamos muy bien qué hacer y había un aluvión de cancelaciones. Creo que en toda esta situación que hemos vivido en los últimos meses en España y en el mundo, las cancelaciones de Airbnb son lo menos importante. Eso es así. Desde luego, creo no, son lo menos importante. Pero bueno, en cualquier caso, para la empresa fue duro gestionar todo eso. Trabajamos con varias plataformas, fundamentalmente con Airbnb y con la nuestra, con anfitriona.es. Mucha de la gente que viene a Vigo y a nuestro entorno repite, viene de una manera periódica y reserva directamente nuestra plataforma. Como reaccionó Airbnb, yo creo que no estuvo mal. Posiblemente todos nosotros tenemos otra idea, lo habríamos hecho seguro que mucho mejor, pero viendo cómo funcionaron muchos partidos políticos, muchos gobiernos, muchas instituciones, muchas comunidades económicas europeas o Estados Unidos o cosas así, creo que Airbnb está dentro de los que reaccionaron mejor, ¿no? ¿Podía haberlo hecho de otro modo? Seguro que sí. ¿Podía haberlo hecho mejor? Seguro que sí. Pero dentro de todo lo que se formó, creo que están en el grupo de los que lo hicieron bien. El futuro con bastante ilusión. Veía el futuro mucho más de color de rosa en el año 2019 o en enero del 2020, pero no lo veo mal. Te hablo desde mediados de mayo, abrimos hace una semana o 10 días, estamos teniendo una ocupación ya bastante razonable, de gente que viene a trabajar a la ciudad, de parejas que pasaron separadas el confinamiento y quieren estar juntas ahora. Estamos teniendo una ocupación bastante buena, estamos teniendo muchísimo interés para este verano. Yo creo que este verano va a haber muchísima gente que descubra los apartamentos turísticos, el alquiler vacacional, y creo que eso va a ser muy bueno para nosotros. Creo que la gente que conoce el alquiler vacacional luego repite, y eso tiene que ser bueno para nosotros. ¿Me gustaba más como lo veía en 2019? Sí, sin duda que sí, pero no creo que la situación sea muy mala. Creo, es más, que es bastante buena. Dicho esto, nos preparamos para el futuro como lo veníamos haciendo. La verdad es que somos una empresa que queremos ser muy ágil, queremos estar muy pegados a lo que se llaman nuestros stakeholders, ¿no? A toda esta gente que le importamos, desde la ciudad que mostramos hasta los usuarios. Esto de ser superhost de Airbnb está muy bien, pero lo importante es que los usuarios repitan, les guste trabajar contigo, les guste venir a tus apartamentos, que los propietarios de los pisos, que al final ponen en nuestras manos su mayor inversión. La vivienda es la mayor inversión de la vida de una persona en general. Que estén contentos con nosotros, y están, ¿no? Nosotros crecemos con los comentarios de la gente, es nuestra manera. Viene siempre recomendado por alguien que está trabajando con nosotros y está contento. También estamos muy pegados a nuestro equipo, a nuestra red de proveedores. Es imposible gestionar 60 apartamentos sin una magnífica red de proveedores, que es la que tenemos, y un equipo humano fantástico. Tratamos de estar siempre muy cerca de ellos, y también, pues lógicamente, cerca de nuestros socios y de la gente que de alguna manera quiere invertir con nosotros. Vamos a seguir trabajando en esta línea, trabajando en ser cercanos, en ser rápidos para atender a esas necesidades, ser antifrágiles, como dice Taleb en su libro, ¿no? Entonces eso lo llevamos muy a gala, el ser una empresa ligera, cercana y que responde rápido. Y también llevamos muy a gala, yo estoy muy orgulloso de ser una empresa, nos tenemos por muy tecnológicos, ¿no? Nos tenemos por una empresa PropTech, que se llaman ahora. La verdad es que siempre estamos innovando, siempre estamos tratando de utilizar la tecnología a nuestro favor. Entonces eso ya lo veníamos haciendo y vamos a seguir trabajando en esa línea. En ese sentido no ha cambiado nada para nosotros. Pues hemos visto diferentes puntos de vista y yo creo que en general nos podemos quedar con una idea de optimismo hacia el futuro, moderado,
teniendo en cuenta los problemas que tenemos, y una cierta esperanza con respecto a lo que puede pasar en este sector en los próximos meses. Si te quieres poner en contacto con alguno de los anfitriones que han intervenido, puedes escribirme un email a la dirección anfitriones@juanjobande.com. Y si quieres contarme algo a mí, aprovecha los comentarios más abajo que van a quedar abiertos para que me puedas contar ahí lo que te parece este vídeo. Si este vídeo te ha gustado y quieres que haga más vídeos de este tipo, lo mejor que puedes hacer es compartirlo con tus redes sociales y suscribirte a este canal. Así me ayudas a tener más difusión y podré hacer más vídeos como este. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.